Saludos a todos ustedes. Bueno, nos encontramos hoy con dos especialistas del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural con el panel titulado Museos y Comunidad, su vínculo con la historia local. Este panel, como bien decíamos, lo vamos a comenzar con dos de nuestras especialistas de la Dirección de Patrimonio del Consejo Nacional en Cuba. Bienvenida para Gloria Santos y para Yané, que son las que van a compartir con nosotros esta primera parte del panel. El trabajo de Yané se titula Presencia de las comunidades en el desarrollo de los discursos museológicos. Y el de Gloria, las casas natales y su inserción en la definición de las historias locales. Muchísimas gracias por estar y vamos a comenzar ya con el primer trabajo que es de nuestra especialista Yané del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Buenas, el título que pretendo presentar lleva como nombre, como bien decía mi colega, Presencia de las comunidades en el desarrollo de los discursos museológicos. Con esto pretendemos realizar un acercamiento a esta realidad en los museos cubanos. Los museos como instituciones culturales al servicio de la sociedad y su desarrollo tienen como misión la preservación de la memoria histórica de la nación. Entre sus funciones comunes se encuentran atesorar, custodiar, catalogar, comunicar y exhibir sus colecciones atendiendo a criterios científicos, didácticos y estéticos. El museo debe jugar un papel activo en la comunidad que representa, logrando su reconocimiento. Su apertura al espacio público y social resulta esencial para su transformación y garantiza además la aceptación. En este aspecto constituyen elementos fundamentales que el museo cuente con la aceptación de la comunidad, pero también el museo debe lograr que esa comunidad se transforme y en ello garantizará la supervivencia de la propia institución museal. El Sistema Nacional de la República de Cuba tiene como finalidad la protección de su patrimonio cultural y natural. El Sistema Nacional de la República de Cuba en la actualidad cuenta con 340 instituciones museales. El discurso museológico visualiza el significado de la exposición. Resulta esencial la presencia y la presentación de las comunidades en la definición del discurso museológico para la búsqueda de una identidad cultural. El museo está llamado a jugar un papel activo en la comunidad que representa. La comunidad debe verse identificada en esa institución museal. Los museos cubanos se clasifican atendiendo a su rango en nacionales, provinciales y municipales, de acuerdo al significado que posean sus colecciones. Los museos nacionales atesoran colecciones de significado nacional universal, los provinciales atesoran colecciones que tengan un significado para la provincia y los municipales que tengan un significado para la municipalidad. Con este trabajo pretendemos ilustrarles la actividad desarrollada por 6 museos cubanos que son representativos de la interacción con la comunidad. El primer museo que queremos presentarles es el Museo Municipal de Regla, que se encuentra ubicado en la provincia de La Habana y pertenece a la región occidental del país. Sus salas ilustran el origen del santuario de la Virgen de Regla, la evolución de la localidad en los siglos XVII y XVIII, así como la actividad económica en el puerto habanero durante el siglo XIX y el aporte de los inmigrantes europeos, africanos y asiáticos. Se muestran además piezas de nuestro héroe nacional, José Martí. Este museo posee 2 instituciones. Dispone además de un departamento o archivo en el que se atesoran una gran cantidad de valiosos documentos. El segundo museo que queremos mostrarles es el Museo Municipal de Guanabacoa. El Museo Municipal de Guanabacoa ocupa un sitio destacado en la esfera de la animación cultural en el Sistema Nacional de Museos de la República de Cuba, lo cual se materializa en una amplia programación de actividades dirigidas a satisfacer los intereses de la población, especialmente en niños, jóvenes y adultos de la tercera edad.
El tercer museo que le presentamos sería el Museo Municipal de Palmira. En este caso, el museo pertenece a la región central del país, se ubica en el municipio homónimo y este museo posee la única colección de etnología religiosa afrocubana de la provincia. Cuenta con excepcionales y singulares piezas de la cultura de la región central de Cuba e importantes bancos de investigación e información sobre temas relacionados con la santería palmireña. Presenta opciones de visita a los cabildos y entrevistas con los santeros y practicantes. El otro museo que le queremos presentar es el Museo Municipal de Morón, que su nombre es Caonabo, se ubica en la provincia de Ciego de Ávila, que pertenece también a la región central del país. Fue el primero fundado en la provincia de Villa Clara y tiene en su aval un alto de labor comunitaria. Su sala de etnología se presenta las manifestaciones del patrimonio intangible de la localidad, de los cuales son representativos fenómenos culturales como la fiesta del gallo. El quinto museo que presentamos es el Museo Municipal de Santa Cruz del Sur, perteneciente a la provincia de Camagüey, ubicado en el municipio homónimo de la región oriental del país. Fue inaugurado un 31 de diciembre y ocupa una construcción típica del pueblo y su piso es de madera y loseta. Su muestra permanente abarca diferentes periodos de la evolución del territorio. La institución posee una variada colección relacionada con el ciclón del 9 de noviembre de 1932, fenómeno natural que devastara al pueblo. Por último, le presentamos el Museo Municipal de Yatera, Juan Bautista Rojas Ramírez, ubicado en la provincia de Guantánamo, perteneciente también a la región oriental del país. El museo lleva el nombre de quien fue el primer mártir internacionalista del municipio. En sus salas de exposición se muestra también la evolución social y política del territorio. Se muestran entre sus exponentes armas de la guerra de independencia y resaltan los objetos relacionados con el changüí como tradición emblemática del territorio, así como varias esculturas de un artista local llamado Ángel Iño, creador del zoológico de piedras en esa localidad. Al analizar e interpretar los guiones museológicos y los proyectos museográficos de varios museos cubanos, se constata de manera general la presencia de las comunidades en la definición del discurso museológico, pero se aprecian diferencias a considerar en las diferentes instituciones museales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos en este panel y le damos ahora la bienvenida a la especialista Gloria Santos, que nos va a presentar su ponencia que está vinculada a las casas natales de nuestro país. Bienvenida. Bueno, las casas museos dentro de la definición de las historias locales. Las casas museos, las casas natales, al igual que las casas museos en el mundo entero, históricamente han sido objeto de reflexión, de análisis, de preocupación si partimos de un grupo de preguntas y cuestionamientos. Por ejemplo, quiénes vivieron, a quiénes pertenecieron, hasta qué punto llegó la grandeza de esa persona en el campo en que se destacó, en la época en que vivió, cómo fue su repercusión. ¿Realmente todavía estarán intactas o no el inmueble, así como las propias colecciones que existen desde que esas casas natales se criaron como tal o mucho antes? Y así sucesivamente serían muchas interrogantes a indagar. De acuerdo a la definición dada por el ICOM, teniendo en cuenta la diversidad, heterogeneidad y las tipologías de las colecciones, los museos se pueden clasificar en varias tipologías y entre ellas, aparte de ese, las casas natales. Ahí, ya. Entonces, los museos de historia van a ser, los museos de historia son aquellos museos cuya finalidad va a ser la de presentar la evolución histórica de una región, de una provincia o de un país, ya sea en un periodo determinado o a través de los siglos. Y a ellos pertenecen un grupo de museos que en este caso van a ser los museos de vestigios históricos, los museos conmemorativos, las casas natales, las casas de personajes históricos, las casas memoriales, los museos militares, entre otros. Por lo tanto,
A ver, ya no. Uh-huh. En nuestro país van a existir oficialmente registrados en la Dirección Nacional de Museos 19 casas natales. De ellas 14 van a funcionar como casas natales propiamente y el resto van a funcionar como extensiones de otras instituciones, pero también son casas natales y son museos, lo único que van a tener otra subordinación y no van a ser independientes. Estas casas natales van a tener la particularidad de que van a estar directamente relacionadas a personas que se destacaron durante las guerras de independencia, es decir, en la vida militar, en el campo político, y van a estar, que se destacaron en diferentes momentos históricos y que llegaron a participar en grandes contiendas, que ocuparon cargos y responsabilidades y altos grados durante las guerras de independencia, y por lo tanto muchos de ellos incluso llegaron hasta ofrendar a sus vidas en todo este proceso de liberación. Ejemplos de ello, por ejemplo, vamos a tener a Carlos Manuel de Céspedes, al mayor general Antonio Maceo, José Martí, Serafín Sánchez, el mayor general Ignacio Agramonte, el combatiente del ejército rebelde Camilo Cienfuegos, Celia Sánchez Manduley, Pedro Martínez Brito, que fue un líder estudiantil, Rubén Martínez Villena, entre otros, porque bueno, serían muchos lo que podríamos estar mencionando. De ellos podemos también dar una breve referencia de estas casas natales, como por ejemplo la Casa Natal de José Martí, que se fundó un 28 de enero de 1925, y que su surgimiento va a estar dado al gran interés presentado por un grupo o por un público muy numeroso que aclamó con fervor la recuperación de este inmueble para que se pudiera atesorar todo lo relacionado con la vida y obra de nuestro apóstol. También hay que destacar que estas casas surgen entre 1925 y 1996 como fechas extremas. De Carlos Manuel de Céspedes, del Gran Bayamés, podemos decir que su casa fue fundada como casa natal en septiembre de 1968. En ella se van a exponer colecciones relacionadas con Ana de Quesada, que fue su esposa y compañera de ideales. Además se exponen una colección de armas, entre las que se destaca la espada ceremonial de Céspedes. Entre las colecciones de bandera también se va a destacar la bandera que él utilizó en San Lorenzo, en las cordilleras de la Sierra Maestra, durante todo ese proceso que él estuvo refugiado hasta su muerte. Y algo relevante es que esa casa fue la única que logró sobrevivir durante el incendio de Bayamo el 12 de enero de 1869, antes de que pudiera caer en manos de las tropas españolas. Como todos sabemos, eso fue un hecho de una connotación en aquella época que realmente privó al ejército español de poder tener esa ansia de tomar a Bayamo. Otra casa como ejemplo va a ser la casa de Ignacio Agramonte Loinás en la ciudad de Camagüey, en una casa señorial de familia pudiente. Allí también se pueden observar piezas relacionadas tanto con Ignacio Agramonte como con su familia. Se recrea todo ambiente con muebles originales de la propia casa, documentos y otras piezas que también van a servir para la exposición, para su exposición permanente. La casa de Antonio Maceo y Grajales en Santiago de Cuba. Esta casa se va a dedicar también a mostrar algunas pertenencias de Antonio Maceo, así como de la familia Mariana Grajales, que esta casa logra rescatarse por un reclamo de la ciudad de Santiago de Cuba, y ya en el año 74, que es cuando se logra instituir la casa, de esa fecha para acá, esta casa, por los resultados alcanzados, ha logrado tener reconocimientos tanto provinciales como nacionales, incluso premio comunitario del trabajo comunitario, y es importante porque esto demuestra el accionar de esa casa natal con su comunidad y cómo esa inserción ha logrado permanecer en el tiempo y en el espacio. La casa de Rubén Martínez Villena, en el municipio de Alquizar, como todos sabemos. Esta casa se funda el 16 de enero de 1976, cuando se conmemoraba justamente 42 años de
de la muerte de este líder antiimperialista que logró formar parte del Comité Central del primer partido leninista en Cuba. Además fue protagonista de la protesta de los 13, también formó parte del grupo minorista. Se muestran muchas piezas pertenecientes al propio Villena, a su familia, fotografías, documentos y otras piezas que van a ser testigos fieles de este personaje. Calixto García Iñiguez, patriota holguinero, que junto a Gómez y Maceo fueron los hilos conductores durante las guerras independentistas, durante la época de la colonia. Su casa es la encargada de atesorar, promocionar y divulgar toda la vida y obra de este patriota insigne. Esta casa, el 25 de julio del 79, es que logra crearse. La casa natal de Camilo Cienfuegos, conocido como el Señor de la Vanguardia, el héroe de Yaguajay. Su casa, que es una casa muy modesta, logra exponer piezas relacionadas con Camilo, con su familia. Mantienen todas las piezas que están allí, son piezas originales, algunas han sido restauradas, pero bueno, lo más importante es que esta casa logra atesorar como algo viviente ese reflejo de Camilo y de todas las de todo su accionar. La casa de Serafín Sánchez Valdivia, patriota espirituano, que posee un rico y gran patrimonio documental que va a servir como fuentes referenciales para el conocimiento de la historia de la localidad y de la nación. Entre las piezas más sobresalientes se encuentra el machete de Serafín Sánchez y es un centro de referencia para el conocimiento de la historia a nivel nacional. También tenemos otras casas que, a pesar de que son casas natales, no están reconocidas como casas natales. ¿Por qué? Porque sirven para, por ejemplo, museos municipales, y entre ellos tenemos el Museo Municipal en Piñales, que es de la Jacuí, tenemos el Museo Municipal en Encrucijada, Bel Santa María, donde nacieron los hermanos Santa María, el Museo Municipal de Antillas, René Las Molatur, la Casa Museo de Contramaestre, que también perteneció a un combatiente, a un Mambí. Tenemos también la casa, el Museo Municipal de Guane, donde servía como casa de expertos durante la Guerra de Independencia, pero que vivieron los últimos 2 veteranos de la guerra en ese municipio. Cabe destacar, para ya ir un poco finalizando, de que todas las casas natales, al igual que todos los museos, realizan un sistemático trabajo técnico, pero que se dedican también a realizar otras actividades de promoción, de investigación, que los resultados de sus investigaciones han estado encaminados a promocionar y difundir toda la obra y el estudio de sus colecciones y a disposición, que lo han hecho a través de folletos, de plegables, de boletines, han participado en eventos, han alcanzado premios, y todo ello ha contribuido al enriquecimiento de la historia local en sus respectivos territorios. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a nuestra colega que nos ha hecho una breve pero muy contundente ponencia. Gracias por estar. Continuamos con nuestro panel Museo y Comunidad, su vínculo con la historia local, y ahora nos acompaña otra de las especialistas del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Cuba. Nos acompañan Aimé Mansur Luzardo, especialista en conservación del Consejo de Patrimonio. Gracias por estar con nosotros y te doy la bienvenida en este panel de Patrimonio Cultural, también de Museo y Comunidad. Y te pregunto cómo se llama tu ponencia. Buenas tardes. Mi ponencia es sobre la conservación en función del rescate de la memoria histórica en la comunidad y las acciones que se realizan para su conservación.
En nuestro país, desde hace muchísimos años, se mantiene legislado lo que es toda la protección del patrimonio cultural. Podemos mencionar que en el año 1927, Emilio Roy, cuando era intendente en la Intermunicipalidad de La Habana, ya hacía acciones de conservación para los monumentos. Y que así, al decursar de los años, se fueron haciendo varias acciones. En 1928 se dictó la primera ley para la nominación de los que eran los monumentos, los que iban a formar parte de los monumentos, los sitios que tuvieran que ver algo con la historia, con la cultura. Así podemos ver, ustedes pueden apreciar en la diapositiva, cómo también a partir de la Constitución de 1940 se recogen para la protección del patrimonio. En 1935 ya Bayamo se declara como un monumento nacional y en la actualidad, en la Constitución del 2019 también se recoge el legislado la protección del patrimonio. Nosotros actualmente nos enfrescamos en el anteproyecto de ley para la protección del patrimonio cultural y natural del país, que próximamente será aprobada. En nuestro país contamos con una totalidad de 340 instituciones que son museos, que a la vez tienen otras extensiones, pero bueno, son 340. En la red de museos de Cuba tenemos inventariada un total de 1.892.661 piezas. De estas se encuentran 1.653.210 ubicadas en los almacenes. Y en exposición tenemos un total de 239.451. Contamos con un vasto patrimonio en nuestros museos que se encuentran protegidos y conservados. Para eso trabajamos. De los monumentos nacionales podemos mencionar que tenemos 287, 206 son monumentos locales, 53 zonas de protección y 6.377 construcciones conmemorativas. Y todos ustedes pueden apreciar aquí en esta diapositiva, de que Cuba es un país, así se refleja, de un clima húmedo y cálido, que tiene épocas de verano donde hay abundantes lluvias. Tenemos en nuestro país huracanes, vientos fuertes, inundaciones, y todo esto afecta a nuestro patrimonio, afectan los museos en donde se atesora todas las piezas. Estos huracanes tienen pueden provocar una devastación total de los museos. Aquí les muestro, este es el Museo del Escandel en Santiago de Cuba, que ahí fue donde, bueno, Fidel se reunió para la rendición del cuartel Moncada. Igual, ¿qué sucedió? Como pueden apreciar, el huracán Sandy en el año 2012 arrasó con el museo y solo quedaron pilares en lo que fuera su museo. ¿Y qué ocurrió? Que la comunidad no permitió que ahí se erigiera ni una tarja ni nada que rememorara lo que hubo en su momento, que fue ese museo, sino que se volvió a construir el museo. Claro, ya no tiene los valores arquitectónicos que contaba al inicio, pero bueno, fue hecho reproduciendo por planos, por fotografía, por los propios compañeros ahí que conocían cómo era ese museo, y pueden aquí apreciar finalmente cómo es que ha quedado la casa restaurada. Fue la comunidad la que intervino en función de defender su memoria histórica. Podemos también mencionarles, y ven aquí cómo otros factores de agentes del deterioro, se menciona en la literatura 10 agentes del deterioro, y los fundamentales en Cuba, producto de este clima tan cálido, de humedades relativas tan altas, de temperaturas tan elevadas, de la poca ventilación que a veces existe en estos inmuebles. Los agentes del biodeterioro son los que más se encuentran en los museos. Aquí pueden apreciar en la diapositiva cómo un inmueble está afectado por filtraciones de lluvia, por las termitas, y todo esto influye negativamente. ¿Qué acciones se acometen entonces para eso? Tenemos que abundar en la restauración, en la conservación de esos inmuebles, en sus planes de mantenimiento. También utilizar estanterías que sean adecuadas para guardar el patrimonio que atesoran en los museos. Como pueden ver, estas estanterías que a veces no son las idóneas, porque como todos conocemos, estamos sometidos a un bloqueo que nos afecta desde hace muchísimos años, que nos impide poder tener materiales de conservación y restauración y equipos para que nos faciliten esa tarea, a su vez de la crisis económica que hay general en todo el mundo provocada por la COVID-19, pero se hacen los mayores esfuerzos. Aquí ven una de los documentos, cómo se resguarda con sus papeles antiácidos para una mejor conservación.
Otro de los ejemplos que le traía era las estanterías, cómo se colocan las estanterías, cómo a veces no tenemos soluciones y entra en la lluvia cuando son intensas, entra y ocasiona entonces una elevada humedad dentro del museo, el agua directamente, cómo puede afectar las piezas. Se realizan envoltorios con algunos de los papeles que podemos contar. Y podemos ver aquí también en el museo, todo se trata de hacer de forma tal que sea una conservación preventiva, en el que cada uno de los trabajadores del museo esté involucrado en esa conservación y donde se involucre a la comunidad también para mantenerlo conservado, que identifiquen cuál es su patrimonio. Aquí se van haciendo, como pueden observar, las labores de conservación preventiva en algunos de nuestros museos. Igual ya se realizan otras acciones porque ya a la vez que el daño está realizado hay que restaurar y entonces se pasa a lo que ya sería la restauración de cada una de las piezas que cuenta el museo. Este es en el Museo Romántico de Trinidad, su equipo de conservadores y restauradores. También contamos en los que son los monumentos, se realizan acciones sistemáticas para darle conservación a esos monumentos, eliminando las hierbas, limpiándolos, dándole una pintura, dándole conservación a fin de evitar preventivamente su deterioro posterior, que es mucho mayor, y entonces ya hay otro tipo de pérdidas y de recursos económicos en que hay que gastar. También no solo es el patrimonio material, sino el patrimonio inmaterial, las tradiciones a las que las familias se ven involucradas, que como pueden ver en Trinidad, en la parte de la costura de los tejidos, con el proyecto Undimbre, que a los jóvenes los involucra. También tenemos en el museo, en la finca Santa Elena, que es un monumento nacional, cómo los estudiantes visitan la finca y hacen recorridos e identifican su patrimonio, y eso los sensibiliza para que puedan tener idea de cómo conservarlo, para que cuiden su museo. Igual se realizan las visitas a las escuelas con parte del patrimonio auxiliar que se pueda sacar, con reproducciones para que los niños se empiecen a identificar y empiecen, porque se les habla y se les dice cómo guardar una fotografía, cómo evitar que el sol les dé, cómo evitar que les vaya a caer la lluvia. Igual aquí en el Museo de Historia Natural, en la otra de las visitas a las escuelas, esta es en la Escuela de Centro Habana, en el espacio Museo y Comunidad. Igual aquí en Santiago de Cuba, la visita a la Granjita Seboney, una de las rutas que hay, como así te recordamos comandante, como también se incluye la visita a la Santa Ifigenia, donde están los restos de Fidel. Y este sería en el Museo de las Parrandas en Trinidad, que también se va involucrando para ir conservando esa inmaterialidad del patrimonio a través de sus carrozas. Visitas en las escuelas para que sensibilizar a todos los estudiantes. Aquí en Pinar del Río, a lo largo de todo el país se va involucrando a la comunidad en la identificación y en la preservación del patrimonio. Con estudiantes ya de la carrera, visitando las tarjas para que conozcan cuáles son los principales factores que las alteran, cómo intervenir. Se enlazan también, nos enlazamos con los bomberos, que nos apoyan tanto para poder elevarnos hacia un monumento y poder realizar acciones de conservación, como en la gestión de riesgos por riesgo de incendio, como ellos le hacen cursos a los propios trabajadores para que ellos sepan cómo, en el caso de un incendio, utilizar los extintores, cuáles son los que pueden utilizar, porque no todos los incendios son iguales. Y así se va involucrando y se van identificando con cada uno de la comunidad. También se realizan, en la finca El Abra, porque hay museos que tienen espacios muy grandes y que cubren un área boscosa, y se van realizando conservación, porque incluso hasta las plantas en que hay sembradas alrededor de un museo atraen diferentes tipos de insectos, y esto puede provocar daños hacia el museo y hacia las piezas. Hasta aquí era la ponencia, tener siempre presente la conservación preventiva como una forma de poder alargar más la vida y de tener que intervenir menos lo que son las piezas en los museos. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy interesante tu ponencia de la conservación del patrimonio cubano. Y ahora le doy la bienvenida a Aldel Díaz Pita, especialista y subdirector del Museo Nacional de Arte Decorativa de La Habana, Cuba, donde nos va a presentar una ponencia muy interesante
que explicará sobre los paradigmas extranjeros y grandes ausentes en la colección del Museo Nacional de Artes Decorativas. Te doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros en nuestra ponencia. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y agradecer a las colegas que me han precedido porque un poco que han también enunciado algunos de los temas que quería tratar en mi presentación. El Museo Nacional de Artes Decorativas de La Habana alberga una de las colecciones más importantes de artes decorativas de Cuba. En estos momentos se están realizando innumerables estudios para tratar de revalorizar y poner en su justa medida los valores que puede tener esta colección y este museo. Una de las características de este museo es que la colección básicamente está conformada por productos foráneos, son piezas que vienen de diferentes países y esto es quizás una de las problemáticas del museo porque cuando los visitantes cubanos asisten necesitan o piensan que en Cuba no se han realizado piezas tan importantes o valiosas que puedan también estar presentes en este museo. Esta es una de las grandes problemáticas y sobre eso voy a tratar un poco en la presentación que estoy haciendo. Nosotros estamos encaminados a tratar de completar o de contextualizar un poco también las colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas a partir de referentes cubanos. Ya la colega que me precedía, Aimé, había presentado el bordado de Trinidad como uno de los más importantes, digamos que exponentes de los textiles en Cuba y esa es también una de las formas que nosotros también podemos tener para tratar de contextualizar y acercar los actores y los referentes cubanos a nuestra colección. La colección, una de las colecciones, como dije, más importantes de Cuba, presenta piezas relacionadas con fundamentalmente las artes decorativas, que es el tema del que trata nuestro museo. Son piezas que por países y por representatividad, digamos que Francia se encuentra en un primer lugar, le puede seguir España, Alemania, Italia, los Estados Unidos en orden de procedencia de las piezas y en este caso Cuba y también la América Latina se ha quedado un poco que relegada a la hora de digamos que construir esta propia colección. También en el museo se está trabajando con la vanguardia artística cubana, se está pensando en acercar y que la vanguardia sienta el Museo Nacional de Artes Decorativas como parte de sus actuar, de su centro de actuación, para que también pueda entonces realizar exposiciones, eventos, conferencias que puedan también, digamos que ir paliando este déficit en nuestra colección, que no es de piezas, sino de la exposición cubana dentro del propio museo. Pero no podemos por esto dejar de mencionar que el Museo Nacional de Artes Decorativas es importante en cuanto a la conformación de nuestra propia identidad y la propia identidad de los museos. La propia colección está muy valorizada y se está trabajando intensamente con la Red de Museos de Arte de Cuba. La Red de Museos de Arte de Cuba nos ha posibilitado no solamente contrastar, sino también conocer qué de valioso, qué de interesante pueden tener los museos de todo nuestro país. Y no ver las colecciones como algo aislado, sino ver las colecciones como un todo, pues el patrimonio cubano tiene que verse como un todo, no puede ser algo aislado en cada uno de los museos. Y en estos momentos esto también nos ha posibilitado, digamos que tratar de entender qué nos falta a nosotros como Museo Nacional de Artes Decorativas y qué podemos entonces, sobre lo que podemos entonces trabajar para tratar de suplir estas deficiencias. El trabajo también se está realizando con digamos, con los niños, con la propia comunidad en la cual se asienta el museo, para que también puedan tener un poco de sentido de pertenencia. Y aunque estas piezas no están realizadas en Cuba, pero sí ya forman parte de nuestro patrimonio. ¿Y cómo hacer que estas personas se sientan identificadas con ellos? Bueno, pues conociéndolas, digamos que valorándolas, gestionando esta propia colección para que las personas que asistan al museo, que asisten, es una gran cantidad de público el que asiste porque es un museo bastante interesante, se funda, digamos que también un poquito de historia del museo, el museo se inaugura el 24 de julio de 1964, es uno de los primeros museos que se funda posterior al triunfo de la Revolución, digamos que este cambio cualitativo en cuanto a el interés del gobierno revolucionario por los temas de la cultura en sentido general, se patentiza entonces en esta institución que, como dije anteriormente, es una de las primeras creadas, quizás uno de los primeros museos creados
de su categoría en Cuba y que en estos momentos es quizás la más importante de las instituciones de su tipo en nuestro país. Este trabajo se viene realizando a partir del propio conocimiento de nuestras colecciones. No podemos señalar ausentes en un lugar sin antes conocer las propias colecciones que nosotros tenemos. Conocerlas, valorarlas en su justa medida, nos hará darnos cuenta de qué nos está faltando y de qué camino tenemos que recorrer para entonces suplir estas necesidades que podamos tener en cuanto a contextualizar esta magnífica colección con, digamos, piezas cubanas, piezas de autores cubanos y tratar de ponerlas en un diálogo con toda la producción foránea que atesora nuestro museo. A grandes rasgos es esto lo que les venía a presentar en mi ponencia. Muchísimas gracias y bueno, agradezco al panel y ya también a las personas que me han precedido. Espero que les haya sentido, les sea de utilidad el tema que les presente. Gracias. Muchísimas gracias, Ardel, por también estar con nosotros en esta parte del panel, un poco hablando de la colección del Museo Nacional de Artes Decorativas, uno de los museos con una riqueza incalculable del patrimonio cultural que ahí se atesora. Gracias a Aimé Mansur, también que ha estado con nosotros, un poco hablando y reflexionando sobre la conservación de nuestro patrimonio cultural. Muchísimas gracias y continuamos con nuestro panel. Y ahora, bueno, que les habla, cerrará este panel con la ponencia, los museos municipales, un reto en este siglo XXI como garantes en el entramado social de la comunidad. Los museos municipales de Cuba en el entramado social, una mirada en el siglo XXI. En la actualidad los museos están convocados a convertir en una herramienta para la interpretación no solamente del patrimonio expresado a través de las colecciones contenidas en el marco institucional, sino también de la interpretación de la realidad social y de los retos y desafíos que impone la contemporaneidad, para lo cual el propio museo debe tomar absoluta conciencia como agente del desarrollo local. La propuesta es de una institución basada en la interacción constante con la comunidad a la que se debe a través de fomentos de relaciones recíprocas, porque al fin el acervo que justifica la existencia de una institución como un museo es parte del patrimonio de determinada colectividad humana. En consonancia con los retos y desafíos a que están convocados los museos en la actualidad, estos deben dejar de mirar de manera nostálgica al pasado y deben convertirse en ente emisor de estímulos, sensaciones y emociones a partir del sostenimiento de una dinámica lo suficientemente creativa y capaz de expresar el complejo entramado de relaciones sociales que los incundan. Se trata entonces de convertir a los museos en una herramienta para la interpretación no solamente del patrimonio expresado a través de las colecciones contenidas en el marco institucional, sino también de la interpretación de la realidad social y de los retos y desafíos que impone la contemporaneidad, para lo cual el propio museo debe tomar absoluta conciencia de que está llamado a convertirse en un agente de desarrollo local. La propuesta es de una institución basada en la interacción constante con la comunidad a la que se debe, a través del fomento de relaciones recíprocas, porque al fin el acervo que justifica la existencia de una institución como museo es parte del patrimonio de determinada colectividad humana. Esta relación debe sustentarse en criterios compartidos, donde ambas instancias deben tener la voluntad de propiciar intercambios de saberes y experiencias, y donde principalmente el museo debe su posición como agente facilitador y dinamizador de los procesos sociales. Tiene que conocer su comunidad y estar conscientes de la necesidad de trabajar con el patrimonio local a la luz del concepto y reciprocidad compartida.
Al ser reconocidos como espacios públicos, los museos deben orientar su proyección al desarrollo de lazos sociales y de cohesión en el proceso de formación ciudadana, de interacción y reflexión colectiva. Debe constituirse como espacios para la reflexión y debate de temas históricos, sociales, culturales y científicos. Además, deben exigirse como entidades promotoras y defensoras del respeto de los derechos humanos y la igualdad de género. El plan de creación de los museos municipales en Cuba significó para el desarrollo de la museología cubana lo de la campaña de alfabetización para la educación en nuestro país. Desde la promulgación y puesta en marcha de la Ley 23 para la creación de los museos municipales el 19 de mayo de 1979 hasta nuestros días, estas instituciones culturales se han convertido en cadena distribuidora de información sobre las transformaciones sociales y naturales de la comunidad determinada, que hoy ha adquirido conciencia de su función como heredera y creadora de la que ésta pertenece. El desarrollo de la museología en las últimas décadas de América Latina se debe en primer lugar a la Mesa Redonda de Santiago de Chile en 1972 y que en este año está cumpliendo 50 años. Uno de los preceptos planteados fue el cambio de paradigma de un museo enfocado en los valores tradicionales de custodia, conservación e interpretación a uno centrado en las necesidades de la comunidad. Es en la experiencia pasada y en la memoria cultural e histórica de la comunidad donde los museos deben establecer un puente de comunicación entre su objeto de preservar los bienes patrimoniales y una verdadera participación comunitaria. En la medida en que se dé cada vez más una participación comprometidas de los miembros de la comunidad, los museos podrán adquirir un peso particular dentro de la trama social del desarrollo. El Museo Municipal Comunitario Cubano es una institución de apoyo a la formación de los valores éticos, estéticos, artísticos y al fortalecimiento del individuo, al ofrecer al visitante sus propias y significativas experiencias con posibilidades de recreación en el sentido de recrear, de renovar a la persona, ofrecerles espacios dentro y fuera del museo donde pueda establecer un diálogo afectivo y significativo con su patrimonio y con su historia como individuo y como ser social. Estas instituciones tienen la posibilidad de generar parte de su sostenibilidad y el desarrollo de su entorno, ya que ninguno partirá de cero, pues tener la base de su fuerza institucional, una gran riqueza de contacto y de recursos potenciales y una imagen establecida y reconocida en la comunidad. La existencia de nuevos escenarios está alterando la tradicional forma de gestión de los museos, abriendo a su vez nuevas posibilidades y creando nuevas necesidades. Los museos municipales deben hacer un uso inteligente de estos nuevos escenarios y estar actualizados y alertas a los cambios que se están generando en este siglo. Por tanto, deben ser una institución de proyección e integración comunitaria, de imagen y identificación y autoidentificación y participación colectivas. Ellos son garantes de las historias locales y del devenir socioeconómico cultural de los territorios donde están enclavados, trabajar para mantener un funcionamiento adecuado de los mismos en preocupación de la política cultural de nuestro país. Los museos, fortalecer el vínculo comunidad-institución es una acción que sobre fundamento económico posibilitan que visitantes y el staff técnico redefinan intereses en función de convertir a los museos en entidades participativas, vivas y sostenibles. Los museos cubanos y los lugares de patrimonio cultural son potentes activos de desarrollo local, pueden inspirar la creatividad, impulsar la diversidad cultural, ayudar a generar las economías locales, atraer a visitantes y generar ingresos. Además, hay cada vez
más pruebas de que pueden contribuir a la cohesión social y a la participación ciudadana, a la salud y al bienestar. Tal y como se ha indicado, ya los museos siempre son centros de conocimiento. Pueden apoyar la investigación, la creatividad y el diseño de nuevos bienes y servicios, ya sean culturales o no. Esto significa que las empresas y los innovadores son socios naturales de los museos, sean cual sea su tamaño, campo de actividad. Los socios pueden ser artesanos, diseñadores independientes, MIPYMES o grandes empresas. En la calidad de espacios públicos, los museos pueden resultar fundamentales a la hora de iniciar el debate sobre el pasado, el presente y el futuro de un lugar. Pueden ser plataformas en las que ciudadanos, grupos comunitarios, planificadores, urbanísticos, arquitectos, etcétera, se reúnan e intercambien ideas sobre cómo ven el futuro y sobre qué pueden hacer ellos para que dichos futuros se hagan realidad. Los gobiernos locales pueden hacer que los museos, especialmente aquellos que con un enfoque geográfico, museos de ciudades, regiones o barrios, ocupen el centro de sus procesos de planificación de política urbanística. Creo que por aquí, en estos momentos, estamos trabajando nuestros museos municipales en Cuba y se continúa reinventando en estos territorios para juntos, gobierno, museo y comunidad, haya un desarrollo sostenible y sustentable en estos municipios. Muchísimas gracias y les agradecemos al Instituto, al ASA, por estar hoy con nosotros y poder transmitir en este panel del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural con todos estos especialistas que nos han acompañado en este día. Muchísimas gracias.